¿Veis? Ahora el carácter de fruta, este perfume que empieza a entrar en la nariz, ¿veis? Ya el anterior tenía esa parte perfumada, tenía esa barrica, pero fijaros que este vino no tenemos todavía el terciario, ahora tenemos todavía más el primario. Esa picota cereza tenemos ahora mismo, esa fruta madura negra, carácter mineral, clavo, ese poquito esa parte aromática y el frescor que lo tenemos en nariz en todos, ese balsámico que tenemos ahora mismo en nariz. Y no es muy sedoso, tío. Y en boca veis que es sedosidad desde el primer momento. Sí, Si el tercer vino era esa potencia aquí desde el principio, se trata de tener la boca equilibrada constantemente, seda pura, ¿no? Esta es un poco la línea. La gente cuando hacemos las catas, cuando llega Vitorino y dice, guau, pues Alabaster tiene que ser una bomba, porque si va subiendo, no, Alabaster de repente es la elegancia, es el concepto del vino de que se puede incluso hoy en día los vinos de toro, como puede ser Alabaster, maridar con una ensalada, con un pescado, es decir, no tienes que recurrir a comidas. No, se trata de... Lo puedes combinar con lo que quieras porque no te va a saturar, No. te deja ahí...